Esa mañana me encontraba ocupada atendiendo a las orquídeas en mi invernadero, sin tener idea de lo que el destino me deparaba. Mientras mis manos exploraban la tierra, inspeccionaba las raíces de los bulbos recién colocados en el suelo. La jornada transcurría con normalidad y calma, como de costumbre, cuando de repente un intenso malestar surgió en mi espalda. Desconocía por completo lo que estaba por ocurrir, sobre todo con la llegada inesperada de mi sobrino Mateo. El invernadero era mi refugio personal, mi lugar de paz. Desde que mi esposo Ricardo nos dejara, había llegado a ser el único sitio que verdaderamente curaba mi espíritu. Pero en esa jornada, todo parecía tener un matiz distinto. A pesar de tener 65 años, frecuentemente le preguntaban a Elena cómo lograba mantenerse tan lozana a su edad. En realidad, no existía ningún secreto importante. Mantenía mi bienestar con una alimentación saludable, actividad física constante y la firme decisión de conservar siempre la vitalidad de mi juventud interior. Sin embargo, debo reconocer que la sensación de estar sola había calado hondo en mi ser. Aunque mi atractivo físico seguía atrayendo miradas, en mi interior persistía un vacío que no lograba llenar. Mientras colocaba uno de los bulbos, un dolor agudo me atravesó la espalda. De repente, la intensidad y la sorpresa del momento me hicieron perder el control de lo que tenía en las manos. Intenté tranquilizarme, respirando profundamente con los ojos cerrados, pero el dolor persistió sin alivio. Una intensa sensación de dolor se propagó desde mi hombro hasta la parte baja de mi espalda, dejándome inmovilizada y sin poder moverme. De repente, sin previo aviso, percibí la voz de Mateo. «Elena, ¿te encuentras bien?», preguntó con preocupación. Mateo, mi sobrino segundo, tiene 23 años y destaca por sus amplios hombros, su cuerpo musculoso y su rostro, que bien podría estar en la portada de una revista. El pelo color castaño resplandecía bajo los rayos del sol, mientras sus ojos intensos se mantenían fijos en mí, con expresión de inquietud. Poseía un atractivo innato que atraía las miradas de todos, aunque él no parecía darse cuenta de ello. En ese momento, toda la vitalidad de la juventud estaba enfocada en brindarme apoyo. Señalé con el dedo el punto exacto de mi espalda donde sentía la mayor molestia y pronuncié: «Aquí hay algo que no está bien. Me resulta imposible desplazarme. ¿Te encuentras preparado para afrontar esto?». Esta narración no es común. En este recorrido, los límites se difuminan, las emociones se entrelazan y las confesiones perduran como susurros mudos. En cualquier instante, es posible que algo en tu interior sea sacudido, desafiando tus conocimientos previos. En caso de que esta sea tu materia de historia, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para brindarme tu apoyo. Mateo se inclinó junto a mí. Expresó su deseo de brindarme asistencia. Al sentir el contacto de sus enormes manos en mis hombros, experimenté un estremecimiento repentino que recorrió todo mi ser. «Voy a darte un masaje. Por lo general es beneficioso», agregó. Le faltaba la energía necesaria para expresar su desacuerdo. Estaba decidida a probar cualquier método para mitigar la incomodidad. Sin embargo, lo que me sorprendió verdaderamente fue la influencia que su contacto tuvo en mi persona. Mateo puso sus manos sobre mi espalda y empezó a ejercer una leve presión. Tengo que reconocer que no experimentaba esta clase de conexión desde hace mucho tiempo. Sus dedos robustos, pero increíblemente suaves, recorrían mis músculos tensos con destreza. La sensación de dolor fue desapareciendo poco a poco, dando paso a una cálida y peculiar sensación que se esparcía por todo mi ser. La soledad que habitaba en mi interior parecía haber despertado de golpe. La mujer solitaria que llevaba dentro. Un suspiro se me escapó, un tanto más hondo de lo habitual. Dije, quizás, «Mateo,
Sin embargo, las palabras no lograron salir de mi boca. No logré completar la tarea. Él permaneció en silencio y continuó con el masaje sin pronunciar palabra alguna. La forma en que sus manos recorrían mi espalda me hacía estar muy atenta a cada caricia que me daba. En ese instante, experimenté una transformación que me generó temor y entusiasmo de maneras inesperadas. Mateo continuó masajeando mi espalda con determinación y firmeza, hasta que de pronto se detuvo y se inclinó para encontrarse con mi mirada. «Elena, esto es verdaderamente grave», expresó con seriedad y preocupación en su tono de voz. «Es imposible solucionar este problema en este lugar, en el vivero. Nos dirigiremos hacia la chimenea para entrar con el calor. Te será beneficioso. Y llevaré un poco de crema para masajear tu espalda. Es nuestra responsabilidad ocuparnos de este asunto». Por un instante vacilé. Sin embargo, el sufrimiento fue quien determinó por mí. Asentí con la cabeza y recibí su ayuda para levantarme. Su mano robusta me instó a moderar la velocidad con precaución. La forma en que me abrazaba resultaba inusualmente reconfortante, creando una intimidad que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Al ingresar, el sonido de las llamas llenó la sala con una agradable luminosidad dorada. Una sensación reconfortante me abrazó, disminuyendo de inmediato algo de la rigidez que sentía en mi cuerpo. Mateo desplegó velozmente una manta en el suelo y me indicó con un gesto que me recostara. «Debes elongar la espalda en una postura más confortable», expresó con una mirada seria, pero con un destello de duda en sus ojos. «Poseo algo de crema que contribuirá a relajar esos músculos». Tumbada, percibí el calor del fuego que se colaba en mi piel, al mismo tiempo que Mateo frotaba la crema entre sus manos para hacerla más cálida. Cuando su mano rozó mis hombros, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba reprimiendo. «Descansa», susurró con calma. «Pronto te encontrarás mucho mejor». Cada caricia de sus manos iba más allá de simplemente calmar mi malestar físico. Me reconfortaba en un nivel más profundo. Había en mi interior algo que pensé haber sepultado hace tiempo atrás. Mientras acariciaba mi espalda con sus dedos, mis pensamientos se tornaban más nítidos y tumultuosos. La habilidad de Mateo no solo sanaba, sino que también despertaba algo. Aunque tuve un instante de incertidumbre interna, el sufrimiento era tan intenso que no dudé en aceptar de inmediato. Mateo agarró con delicadeza mi brazo y me asistió para levantarme, al advertirme con precaución. «Debes moderar la velocidad», mencionó, justo en el momento en que sus poderosas manos estaban a punto de rodearme por completo. Experimenté una sensación inusual de protección. El cuidado que brindó este chico me hizo sentir una conexión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al ingresar a la vivienda, la luz anaranjada de las llamas de la chimenea iluminó la habitación con un resplandor acogedor. El sonido de las llamas y la sensación de calor que invadió la habitación me produjeron una sensación de calma al instante. Mateo desplegó velozmente una manta en el suelo y preparó un lugar para que pudiera recostarme. «Debes relajar la espalda, adoptando una postura más confortable», mencionó con seriedad en su mirada, aunque parpadeando con una expresión más suave. «Además, he traído un poco de crema para aliviar la tensión en tus músculos». Tumbado en la cama, experimenté cómo el calor abrazaba mi cuerpo, mientras Mateo presionaba la crema en su mano y la frotaba entre sus palmas para que se templara. Al sentir sus manos sobre mi hombro, mi respiración se vio sorprendida y se aceleró sin control. «Tranquilízate», le indicó con voz calmada, asegurándole que pronto se encontraría mejor. Sin embargo, al contacto de cada roce, percibía una transformación. Las manos de esa persona no solo me reconfortaban físicamente, sino que también revivían sentimientos en mi interior que tenía guardados desde hace mucho tiempo.
Mientras acariciaba mi espalda, mis pensamientos se enredaban, pero también se entremezclaban. La ejecución de Mateo se caracterizaba por su ritmo pausado y constante, explorando tanto lo tangible como lo sentimental. ¿Por qué tus músculos están tan rígidos? Estás haciendo muchas suposiciones, Elena. Las labores domésticas en el vivero. Debes considerar también tu propio bienestar. Traté de hacerme entender. Mateo, mi terapia es el invernadero. No puedo vivir sin él. Estoy al tanto, interrumpió con un tono más suave. Se requiere algo adicional. Además del invernadero, ¿requieres de alguien? ¿De individuos que se interesen por ti? Las palabras que me dijo aumentaron mi temperatura más que las llamas, aunque también me generaron preocupación. No lograba comprender del todo el significado de sus palabras, o quizás sí lo entendía, pero no estaba dispuesto a admitirlo en ese instante. Sus manos descendieron suavemente por mi espalda, sin interrumpir el masaje. El contacto cálido alivió las zonas de tensión, aunque en su interior estaba generando un nuevo tipo de enredo. Sentir su cercanía generaba una sensación de calma y temor simultáneamente. Mateo, ¿de verdad estás siendo de gran ayuda? Comprendo, expresó con calma, su tono de voz más pausado en esta ocasión. Pero todo saldrá bien, Elena. Simplemente cálmate. Era evidente que lo que decía iba más allá de meras sugerencias. Al igual que las llamas de un incendio, sus cercanías se intensificaban con el paso de cada instante. Mateo deslizó con delicadeza sus manos hacia la parte baja de mi espalda. Conforme relajaba cada músculo con su contacto, una extraña inquietud empezó a invadirme. El calor se desplazó hacia lo más hondo, con una cadencia pausada pero firme. En ese instante, mi pensamiento se tornó confuso y surgió un conflicto interno. Me repetí a mí misma que debía conservar la serenidad, aunque no lograba dominarme. A medida que sus manos cálidas descendían hacia mis hombros, mi corazón empezó a palpitar con intensidad. Por un lado, se encontraba la cercanía entre Mateo, mientras que por el otro estaban las restricciones impuestas por el paso del tiempo. De pronto, resonó con fuerza la voz que llevaba dentro. Elena, este chico es tu sobrino de segundo grado. Hacer eso no es algo que deberías estar realizando. La luz cálida de la chimenea había invadido por completo la habitación. Pero con el paso del tiempo, el calor se tornó insoportable. Al observar a Mateo secarse el sudor de la frente, mis ojos se vieron atraídos hacia su figura. De pronto, el borde de su playera se alzó, descubriendo su torso fornido, bronceado por el sol que resplandecía a la luz de la hoguera, pareciendo una obra de arte esculpida. ¿Resulta complicado describir las emociones que experimenté en aquella situación? Hacía años que no me sentía tan conectado con alguien. El calor proveniente de la hoguera es excesivo, expresó, mientras dejaba caer su camiseta al suelo. Aunque parecía relajado, la intensidad de su mirada me dejó sin poder moverme. Fue en ese momento cuando nuestras miradas se cruzaron. ¿Cómo te encuentras ahora?, le comunicó con dulzura y determinación. Contesté afirmativamente, con la voz entrecortada. Era imposible disimular la tormenta emocional que bullía en mi interior a través de mis palabras. No solo se trataba de la temperatura, sino de la agradable sensación que generaba la compañía de Mateo a mi alrededor. «Acércate», expresó, mientras ofrecía su mano. «Tomemos asiento en el sillón. ¿Aquí no te sientes a gusto?» Agarré su mano. Cuando nuestros dedos se encontraron, experimenté una corriente eléctrica que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Mientras me asistía para levantarme, sus robustos brazos me sostuvieron con firmeza durante un instante. La protección innata de Mateo se percibía de manera evidente y espontánea, lo que provocó que mis temores internos empezaran a desaparecer. Al llegar al sofá,
me ayudó a sentarme con delicadeza. Tomó asiento a mi lado, de manera instantánea, pero se cercioró de que hubiera la debida separación entre ambos. Sin embargo, la atmósfera en la habitación seguía cargada de tensión entre nosotros. Existía una verdad no expresada, la cual resultaba tan complicada, quizás hasta imposible de verbalizar. Intenté mantenerme enfocada, a pesar de la intensidad de su mirada. Me esforcé por controlar la incertidumbre en mi interior, aunque algo era evidente. En esta noche resultaba casi inevitable reconocer la intensidad de nuestras emociones. Una vez que tomamos asiento, el silencio entre nosotros se hizo más intenso. Al sonido de la hoguera, el latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad en mi pecho que era casi audible. La cercanía de Mateo, su mera presencia y hasta su manera de respirar me impactaban. Sentirme nerviosa y, al mismo tiempo, tranquila era lo que experimentaba al estar tan cerca de él. Volteé la mirada brevemente, y fue entonces cuando nuestras miradas coincidieron. ¿En su expresión se percibía algo? Quizás curiosidad, quizás algo más intenso. En aquella proximidad, resultaba inevitable no percatarse de la mirada en sus ojos, la cual era profunda, llena de intensidad y, a la vez, delicada. En aquel instante, tuve la sensación de que todo se había paralizado. Mateo alargó con calma su mano en mi dirección. Al sentir el contacto de sus dedos con los míos, experimenté un estremecimiento en todo el cuerpo. En el silencio, se percibía una gran cantidad de cosas, a pesar de que no se expresara nada. Fijó su mirada en mis labios brevemente, y en ese instante, todo dio un giro. Inclinándose poco a poco, se acercó a donde yo estaba. Su proximidad era tal que su respiración me envolvía con una sensación cálida en la piel. Las voces en mi interior cesaron. No existían conceptos de bondad o maldad en ese instante. Lo único que podía ver eran los ojos de Mateo y lo cerca que estaba de mí. Decidí cerrar mis ojos y me acerqué ligeramente en su dirección. Al unir nuestros labios, parecía que el tiempo se había detenido. Al principio el contacto fue delicado y curioso, pero rápidamente se intensificó, dejando atrás la suavidad inicial. La calidez que transmitía su aliento, la percepción de sus labios, todo daba la impresión de estar desconectado de la realidad. Los sentimientos de soledad, temor y anhelo que guardaba en mi interior parecían estar entrelazándose con los suyos de alguna manera. En aquel instante, el beso no representaba únicamente un gesto, sino la manifestación de largos años de sentimientos guardados, anhelos contenidos y quizás hasta una conexión secreta. A medida que el beso se intensificaba, sus manos acariciaban delicadamente mis mejillas. Mis manos se aferraron automáticamente a sus hombros. Sentía el calor de su piel traspasando mis manos. Al final, los dos nos distanciamos simultáneamente. Al cruzar miradas, notamos que nuestra respiración estaba agitada. Sin embargo, la conexión entre nosotros se percibía más intensa que nunca. ¿Tienes algo que comentar? Aunque dudaba, algo era evidente. Nada sería igual entre nosotros. Después de esta noche tras el beso, noté que me faltaba la respiración. Sentía como mi corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía a punto de salir disparado de mi pecho. Al observar a Mateo a los ojos, percibí tanto una interrogante como un intenso anhelo. En ese instante, mi mente se sumió en un absoluto mutismo. Ahora eran mi corazón y mi cuerpo los encargados de tomar las decisiones. Con voz temblorosa, afirmé mis sentimientos con determinación. Siento un profundo afecto por ti. Anhelo tu presencia. Al pronunciar esas palabras, algo en mi interior se quebró. De repente, todos los miedos y la soledad acumulados a lo largo de los años parecieron desvanecerse de golpe.
Lo fundamental era encontrarse en este lugar específico, en este preciso instante, junto a él. Mateo dejó entrever un fugaz asombro en su rostro, seguido de una sonrisa que se dibujó lentamente en sus labios. En sus ojos se reflejaba la calidez que me envolvía. Su voz, suave y llena de desesperación, le respondió a Elena con un «Yo también te quiero». E intenté controlarme, pero ahora no puedo resistir más. Siento un profundo afecto por ti. Deseo estar a tu lado. Las palabras que pronunció me llegaron como las olas del mar. Cada palabra me llegaba al corazón. Mateo tomó con delicadeza mi rostro entre sus manos y se acercó a mí nuevamente. En esta ocasión, no hubo dudas. Los dos teníamos claro cuáles eran nuestros deseos. Al volver a juntarse nuestros labios, la fuerza de nuestros sentimientos superó cualquier expresión verbal. Esta situación marcó un cambio significativo en mi vida. La presencia de Mateo, su afecto, sus expresiones. Aunque tenía temores, no tenía intención de frenar. En este momento, no había parado nada. Mis emociones me habían arrastrado por completo. En ese momento, solo nos cubría una fina sábana, sin aliento y enredados. Mateo reposaba a mi lado con una leve sonrisa en los labios. Al levantar la vista pude observar cómo nuestras prendas estaban dispersas por el suelo. La noche tenía una atmósfera tan irreal que parecía un sueño. Mateo volteó hacia mí mostrando esa encantadora sonrisa que aún adornaba su rostro. Al acariciarme, su mano rozó con delicadeza mi mejilla, mientras su pulgar acariciaba fugazmente mis labios. Con una voz profunda y apacible, pronunció mi nombre, Elena, expresando que este instante era invaluable para él. Te hacía él, con un torbellino de emociones en mi interior, y expresé con un tono cargado de agradecimiento. Te doy las gracias, Mateo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan sola. Sin embargo, a pesar de tu juventud y atractivo, me atraes mucho por tu grandeza. No pretendía esconder la honestidad y la gratitud reflejadas en mi mirada. Mateo sonrió con su habitual encanto, mostrando una sonrisa que iluminó su rostro. Elena, eres realmente hermosa, expresó. Y no me refiero solo a tu aspecto físico. La experiencia de estar a tu lado es completamente única. Tu calidez y honestidad me reconfortan y me ayudan a mejorar mi autoestima. Era imposible desviar la mirada de aquel hombre. Las palabras que pronunció, su contacto, todo resultaba tan genuino y conmovedor que deseaba guardar esta noche en mi mente eternamente. Expresé con sinceridad. Te echaba de menos, Mateo, y tú estabas aquí. No podía haber solicitado nada mejor. Con una suave sonrisa, Mateo acarició el borde de las sábanas. A partir de ahora, Elena, vendré aquí con frecuencia. Cada vez que requieras de mí, me encontrarás a tu lado. Expresó con determinación y honestidad en su voz. Dispuesto a acompañarte, dispuesto a regalarte estos instantes. En ese instante experimenté la sensación de que se estaba abriendo un nuevo camino en mi existencia. Las pesadas cargas y la sensación de estar sola que venían del pasado se estaban desvaneciendo poco a poco. Contar con la presencia de Mateo a mi lado me brindó una sensación profunda de tranquilidad y seguridad. Decidí cerrar mis ojos, inhalar profundamente y acercarme un poco más a su cálido abrazo. Anoche marcó el inicio de mi camino, los primeros pasos en una nueva travesía. Darse cuenta de que no estaba sola tenía más valor que cualquier otra cosa. Ojalá hayan disfrutado de mi emocionante relato. Stomy fue una experiencia llena de emociones y me alegra mucho poder compartirla con todos ustedes. Para seguir disfrutando de relatos similares, les recomendamos suscribirse y activar las notificaciones. Serán los primeros en enterarse cuando se lance un episodio nuevo. Los likes y comentarios tienen un gran valor para mí.
Me siento inspirado al escuchar las opiniones y emociones genuinas de las personas. Contar con su respaldo me impulsa a redactar con mayor frecuencia. Agradezco mucho y espero encontrarte en la siguiente narración.